Hay personas que mantienen una aptitud buena, pero de pronto algún día que estaban haciendo el aseo, tomó una rabia, ¿sí? O se molestó por algo y tomó una mala actitud. Es decir, que en el momento, por causa de la circunstancia, él tuvo un comportamiento, una forma de actuar, o hizo algo que hace que usted lo tilde como negativo. Oye, tú tienes una actitud pesada hoy. ¿Qué te pasó? Pero él normalmente no es así. Su aptitud, su personalidad, sus cualidades, su forma de ser, no era así. Entonces la actitud es la forma de ser de las personas. Las personas tienen una aptitud, todos las tenemos distintas. Si usted va a evangelizar a alguien y quiere un apoyo, usted no se lleva al que usted sabe que tiene una actitud negativa y que nunca puede, nunca quiere, nunca lo logra, dice que eso no se puede. ¿Sí me entendí? ¿Sí me di a entender? Eso es la aptitud con P. Pero hay gente que su actitud es buena, pero que en cierto momento, dependiendo de lo que esté pasando, lo que llamamos circunstancia, tomen una actitud negativa. Por ejemplo, yo soy muy optimista. Yo cuando voy a hacer un culto de barrio, voy a visitar a alguien, yo llevo fe de que Dios va a orar. ¿O no, hermano? O sea, usted debe como evangelista llevar fe de que la palabra que usted lleva va a orar en el alma a la que usted le va a hablar. Pero resulta que cuando usted va saliendo, ve unos nubarrones, un temporal, ¿cierto? Y usted llevaba la mejor aptitud. Pero usted llama al pastor, hermano, pero hay un temporal, voy. Sí, vaya, hermano. Listo, yo voy. Cuando va llegando a la esquina de esa cuadra, de ese lugar donde usted va a evangelizar a esa familia o esa persona, usted ve la policía, ve un poco de perros ladrando, ve gente tirando cuchillos y usted dice, aquí se formó algo. Entonces usted está viendo una circunstancia y usted vuelve y llama, pastor, aquí hay una pelea en este barrio, en esta cuadra, enfrente de la casa para donde yo voy. Ella es un peligro contra mi vida. No vaya así. Anda. Entonces viene usted y toma una actitud negativa. No era normal que yo fuera negativo. Pero yo en sí ya digo, y para remate, cuando ya voy llegando empieza a caer un aguacero, ¿sí? Y la señora que yo iba a evangelizar, anda, llegó el ministro, el hermano, y yo que tengo que sacar agua cada vez que llueve del patio. Hermano, siéntese ahí en la mecedora mientras yo saco agua y usted enseguida dice, no, esto no va para ningún lado. Entonces yo tomé una actitud con C, negativa, pero que normalmente esa no es mi forma de ser. ¿Pero por qué? Porque vi circunstancias que me generaron ese desánimo. Y para remate iba hablando porque con 3 cosas que pasaron, sin embargo con todo eso el pastor decía vaya y vaya. Entonces en momentos el evangelista toma una actitud, sea molesto o negativa o a veces una actitud pedante. ¿Sabe lo que es un pedante? Que manda y condena a la persona. Tú eres esto, otro, y si no te arrepientes te quemas. Esa es la forma de evangelismo rápida, pero condenante. ¿Es o no es? Y Cristo fue a salvar y a buscar lo que se había perdido. Amén, hermanos. Entonces, hemos aprendido la diferencia. Identifiquemos esas cualidades. ¿Cuáles cualidades? Porque recuerde el título del taller. ¿Cuál es el título del taller de hoy? ¿Cuál?
pero con P o con C. Entonces vamos a hablar de cómo debemos ser. Algún día hablamos de qué hacemos en los momentos o circunstancias en las que todo se torna difícil. Pero hoy hablaremos de lo que debemos ser, cómo estar aptos, cómo debe ser nuestra forma, nuestra personalidad, qué cualidades debemos tener. Entonces dice allí, identifiquemos estas cualidades que debe tener el evangelista. Listo, está en pantalla. El evangelista, ¿cuál es la A? Es un discípulo. En ese cuadro verde usted va a escribir Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo número 1 al 6. Hechos 6, versículos 1 al 6. ¿Listo? Bien, ahí. Agrandamos. Vamos a mirarlo acá por Biblia. Hechos 6 del 1 al 6. Listo. Usted se sabe esa historia de cuando en aquellos días, dice la Biblia, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración ¿de dónde, hermano? ¿De dónde? De los griegos, y los griegos no eran parte en ese momento del pueblo de Dios. ¿Contra quiénes? Contra los hebreos, tipo de judíos que estaban allí de los pueblos de Dios. Usted está conmigo, hermano. Entonces, cuando hay una obra que está creciendo, lo normal es que de afuera hablen, pero no de adentro. ¿Sí me di a entender? O sea, lo normal es que sean los inconversos los que señalen, critiquen, presionen, malinformen. Eso sería lo normal bíblicamente. Pero no está bien que dentro de la iglesia haya murmuraciones. ¿Sí me di a entender? Gloria a Dios. Entonces, había murmuración de los de afuera contra los de adentro. Es lo que dice allí. De que las viudas de aquellos, o sea, de los de afuera, eran desatendidas en la distribución diaria. Bien, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos, ojo con eso, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No denigrando el servicio a las mesas, ojo con eso, sino dándole el ímpetu, el valor, ¿qué más? El gran estima a la palabra de Dios, es decir, a la labor evangelística. ¿Usted está conmigo, hermano? Bien, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí encuentro un principio bíblico, que la obra evangelísticamente hablando no debe parar. No debe parar. Que hay una necesidad, que hay esto, que ahora hay talleres, que no, hay que hacer el trabajo evangelístico. Hoy precisamente estábamos reunidos, el ministro, hermano Jorge y mi persona, para mirar un trabajo evangelístico que se va a hacer y que vamos a involucrar a muchas personas que quieran servir. Y sé que en fundadores abundan, gloria al Señor. Y vamos a hacer el trabajo, para eso son estos talleres, para aprender y para desarrollar lo aprendido, aplicar lo que estamos entendiendo. Entonces convocaron a los discípulos y dijeron, no es justo que dejemos de avanzar en la predicación para servir a las mesas. ¿Listo? Buscad pues, ¿qué hay que buscar? Hermanos de entre vosotros, a 7 varones, pero que reúnan unas cualidades. ¿Cuáles son?
de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes ¿qué? Encarguemos. Hermano, yo no tengo cargo. ¿Cómo que no? Si tú eres un evangelista. A mí no me han nombrado. ¿No eres cristiano? Sí, entonces ya fuiste nombrado. Nada. Aleluya. Porque es que el que ya llega a Cristo, ya conoció a Cristo. Y al conocerlo, ya Cristo te enseñó muchas cosas. Por eso Mateo 28, 19, el Señor dice, y predicar el Evangelio. ¿Se acuerda? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hacer discípulos a todas las naciones. Y después que dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Entonces a nosotros nos compete enseñarles a las personas lo que ya nosotros hemos aprendido de Cristo. Nótese que estos que estaban buscando les iban a encargar un trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Servir a las mesas. Pero ellos también tenían un cargo, que era ir a predicar la palabra. ¿Qué me indica esto? Que el servir a las mesas es algo de alta estima también, porque equivale a un cargo, porque es un servicio a Dios. Usted está conmigo, hermano. Listo, vamos a quienes encarguemos este trabajo y después dicen ellos mismos, y nosotros persistiremos. Por eso hablé de que no se debe desistir de llevar el evangelio, de la labor evangelística. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Listo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Quién era Esteban? Varón lleno de fe y del Espíritu. ¿Qué más? Del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era añadido de Antioquía. Un prosélito era una persona que se añadía al pueblo judío, que no lo era, pero empezaba las costumbres, empezaba el voto nazareato, empezaba las cualidades que tenía que tener para ser pueblo y se añadía al pueblo. Ese era un prosélito. Listo, se añadieron ellos, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Gloria al Señor. Entonces, el que es evangelista tiene que reunir unas cualidades, y esas cualidades lo hacen un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo. ¿Sí? Un discípulo de Jesucristo. Bien. Entonces mire esas cualidades: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, aún para servir a las mesas, aún para eso. Porque estos que iban a salir a predicar tenían esas cualidades también. Entonces, aún para servir a las mesas necesitaban dejar a alguien con esas cualidades de un discípulo verdadero de Cristo. Listo, en el módulo está el siguiente ítem de las cualidades. ¿Cuál es? ¿Qué hace el buen evangelista o el evangelista? ¿Cuál es su aptitud? Ahí en ese cuadro escriba Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 22. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 22 y 23. Listo. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Era algo que los grandes pensadores y los grandes filósofos son griegos, son de esos lugares, de Grecia. Todos esos grandes, Epicúreo y todos ellos, Platón, Sócrates, todos ellos son de esos lugares.
Ellos buscan sabiduría, los judíos pedían señales. Bien. Y dice Pablo, pero nosotros, ¿qué hacemos? Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron que ese que moría en la cruz, este Cristo maravilloso, era el que había de venir a redimir al pueblo. Porque es que los judíos esperaban un libertador en caballo blanco, con espada, con armadura, que los libertare del yugo romano. Porque ellos estaban subyugados a los romanos en ese momento. Pero como llegó fue humilde, subido en un pollino de asna, que se dejaba bofetear, que se dejó crucificar. Entonces ellos, y para remate al tercer día el cuerpo no aparecía, ellos se inventaron y dijeron, los fariseos dijeron, díganle a los centinelas, le dijeron, díganle a la gente que los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo. Y dice así la Biblia que hasta hoy ese dicho se ha distribuido en todo Israel. Entonces mire que para ellos tropezadero y para los gentiles locura, porque la crucifixión de Cristo significó salvación para la humanidad. Pero ¿quiénes lo entendemos? Los que lo hemos experimentado, los que estamos aquí en esta noche, los que hemos vivido en Cristo, los que hemos recibido la potencia divina de su poder santo, el hablar en nuevas lenguas, su Espíritu Santo, los que el nombre de Él ha sido invocado en nuestras vidas. Entonces nosotros predicamos a este Cristo. Hay gente que predica prosperidad, predican sanidad, predican solución a problemas. Esta iglesia enseña a buscar a Dios para salvación. Para salvación. Y eso es algo muy importante que lo tengamos en cuenta como evangelistas. Porque usted como evangelista no puede llegar, sentar al amigo y empezar a decirle los horarios de los cultos y cómo se entrega el diezmo y cómo se entrega la primicia y cómo hace un voto. Habla con el pastor para que te hagas un voto y ya le empezó fue a hablar de economía. Y el evangelio no es economía. ¿Usted está conmigo, hermano? Bien, entonces esa es una segunda cualidad del evangelista. Predica a Cristo. Usted tiene que predicar a Cristo crucificado. ¿Por qué a Cristo crucificado? Como dice el apóstol. Porque eso que sucedió en la cruz, hermano, nosotros no creemos, y digo esto con respeto, ¿no? Nosotros no creemos en la cruz. ¿Usted está conmigo, hermano? Está mirando acá. ¿Por qué no nos colgamos esto? ¿Por qué? Porque no creemos que ahí haya poder. Primero que todo, ahí no está el poder, ¿cierto? No está ahí. Tampoco está en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. ¿La sangre de Cristo tiene poder? Yo hago esa pregunta. ¿Ah? Pregunta, ¿la sangre de Cristo tiene poder? La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea que la sangre de Cristo lavó mi ser. La sangre de Cristo lava. Porque la sangre de Cristo lava, purifica, vivifica, ¿cierto? Descontamina, pero no tiene poder. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está? En el nombre, aleluya. El poder está en el nombre. Entonces nosotros no creemos en la cruz, creemos en lo que sucedió en la cruz, aleluya, que es distinto. ¿Qué sucedió en la cruz? Que hubo redención a nuestros pecados. Hubo un sacrificio, hubo una expiación allí
y a partir de allí fuimos justificados. Por eso no la llevamos. Por eso Pablo manda a que prediquemos a Cristo crucificado. Aleluya. Es decir, que hagamos énfasis en lo que sucedió aquí, gloria al Señor, en la cruz del Calvario. Listo, tercera cualidad, es obediente. Allí escriba Hechos 8, Hechos capítulo 8, verso 26 y 27. Hechos 8, 26 y 27. Listo, es la tercera cualidad. Es un discípulo, predica a Cristo, es obediente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, mire esto, levántate y ve hacia el sur. Ojo, hagamos un análisis bíblico a esa expresión. Levántate, o sea que estaba como, y acostado es tipo de qué, de relax, de tranquilidad, de comodidad. Oiga, no hay nada más terrible que usted esté sabroso y lo llamen. ¿Cierto? Que usted esté como que en el mejor sueño o en la mejor película, con el airecito, ¿qué será? Con el abaniquito sabroso y lo llamen a que se levante. ¿Ah? Oiga, tremendo. ¿Ah? Pero el ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, o sea, viaje largo. Mejor dicho, te desacomodo, te quito la comodidad. Mire todo lo que estamos sacando de una expresión. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es que desierto, o sea que ahí no hay nadie. Y Felipe pudo haber dicho, bueno, ¿y yo qué voy a hacer para allá? Hombre, déjame aquí acostado tranquilo. Y tan lejos hacia el sur, y de Jerusalén a Gaza, para los que han estudiado geografía bíblica, era lejos. Era un camino desértico de muchos kilómetros. Entonces, a llegar allá, ¿y a quién va a estar allá? ¿Y a quién le voy a hablar yo allá? Yo no veo a Felipe diciendo eso. El verso que viene nos muestra la obediencia. Entonces, ¿el qué? Porque le habían dicho, levántate. Él no se puso, déjame aquí, no, yo tengo sueño. No. Entonces se levantó y fue. Oiga, qué bonito. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, me voy a pasar un poquito, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿En dónde estaba sucediendo eso? En un camino desértico. Fíjese. Listo, viene un carruaje, ahí viene un carruaje. Y el Espíritu, ¿qué le dijo a Felipe? Acércate y júntate a ese carro. Listo. Pero el que venía ahí no era cualquiera. Era un eunuco que estaba sobre los tesoros de la reina de Candace. Y sus tesoros eran sus doncellas. Y él había sido castrado para no dañar a sus doncellas. Era el que cuidaba los tesoros de esa reina, de ese rey. Fíjese. Entonces era alguien importante, era alguien que le habían dado un legado grande. Era alguien que le habían dado una responsabilidad enorme. ¿Y qué pasó ahí? Acércate, júntate a ese carro. Y Felipe pudo haber dicho, no, Ángel, ese carro, ahí viene gente importante, un carruaje de caché, de categoría, y yo mal vestido aquí. No, acudiendo Felipe, está conmigo, hermano, porque estamos hablando de obediencia, es obediente. Si él no se hubiese acercado, no escucha lo que él está leyendo. Pero como acudió, fue obediente, le oyó que leía al profeta Isaías. Y él iba al lado del carruaje, caminando y oyendo. Como iba oyendo, entonces dijo, hey, pero tú estás entendiendo lo que estás leyendo.
¿Entiendes lo que lees? Y de ahí comenzó una labor evangelística. Pero me llama la atención que todo comenzó a partir de que él estaba acostadito allá muy relajado. Entonces, la obediencia te trae la oportunidad de ganar almas. Y el desenlace de esa historia es bonito porque el eunuco termina bautizando Felipe termina bautizando al etíope, al eunuco. Y es muy bonito y en uno de los módulos explicamos a detalle todo ese proceso. Porque déjeme decirle que el evangelista quiere ganar almas, pero el interés del evangelista es que el alma se salve, no que el alma le llene la iglesia. ¿Usted está conmigo, hermano? Yo me subo a un taxi y le hablo al taxista. Así el taxista vaya a asistir a otra iglesia si se entrega o si reconoce a Cristo. Pero mi deseo es que se salve, no que me llene la iglesia. Esa es la labor del evangelista. Y una cuarta cualidad es, ¿cuál? Parte, ¿desde dónde? Hechos, en ese cuadrito verde. Hechos capítulo número 8, verso 34, es la misma historia del eunuco. Hechos 34, 35. Listo. Hechos 8, 34, 35. Entonces, ya vimos que Felipe se acercó, vio el carruaje, hizo la pregunta y a partir de ahí se desenvolvió una conversación. Cuando ya él le leyó todo eso, respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe: explícame, te ruego que me expliques, ¿de quién dice el profeta Isaías esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y le dieron la patica. Cuando usted le da la patica al loro, ¿qué hace el loro? Se va a la mano, se sube a su mano. Entonces a Felipe le dieron la oportunidad. Explícame. Entonces Felipe, abriendo su boca, ¿y qué? Y comenzando ¿desde dónde? Desde lo que él preguntaba. Por eso yo procuro abrir sesión de preguntas al momento de evangelismo, porque hay gente que tiene muchas dudas. Ay, pero es que si yo voy me cambian la manera de vestir. Ya, eso es un error que tiene mentalmente la gente, que creen que la iglesia cambia las formas de las personas, pero no es la iglesia, sabemos que es la palabra de Dios, ¿cierto? Comenzando desde esa escritura por la cual él preguntaba, le anunció, ¿qué cosa? El evangelio de Jesús. El hermano Jorge siempre nos ha enseñado, y es así, que lo que nosotros debemos predicar es el evangelio de Cristo. Sobre todo un evangelista, el evangelio de Cristo. Todo lo que sea cristocéntrico. Nosotros somos cristocéntricos. Todo lo ligamos a Cristo, porque Él es nuestro todo. Dice la Biblia que en Él estáis completos. Entonces le anunció el evangelio de Jesús a partir de algo que dijo alguien 800 años antes, o sea, Isaías, aproximadamente. ¿Sí ven? Entonces nosotros debemos aprovechar las coyunturas de las preguntas de las personas para que podamos empezar a empalmar una enseñanza. Yo he llegado, ¿qué dudas tiene? Cuénteme. Cuando ya le he hecho una introducción, le pregunto, ¿qué dudas tiene sobre la iglesia, sobre este camino del evangelio? Ay, es que yo me pregunto, pero ¿por qué tienen que hacer tanto culto? Bueno, por ahí me meto. Listo, vamos a mostrar por Biblia que los apóstoles se reunían, que las damas Dorcas se reúnen, eso tiene fundamento bíblico. La Biblia dice que se reunían a la orilla del río, ¿cierto? Y se reunían y Pablo un día llegó y les predicó a las Dorcas ahí. Por eso hay culto de Dorcas. La hora de la oración, por eso hay culto de oración. Los jóvenes se les reunían a Timoteo, por eso hay culto de jóvenes. Nada.
¿Sí ve? Entonces todo tiene su fundamento, entonces uno le empieza a mostrar. Siguiente pregunta, ay, pero es que yo veo por qué tienen que... Listo, vamos a explicarle. Y en medio de cada explicación uno le acuña el Evangelio de Jesús. Porque este es el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Bien, dice allí en el módulo, vuelvo al módulo, y al final dice, estoy en la parte de abajo de la hoja central. Dios dio ejemplo de cualidades especiales que debemos cultivar. Me voy acá. Recuerde que el módulo se llama Actitudes de un evangelista, que son las cualidades o la personalidad que debe tener, que involucran cómo es él, su forma de ser, su forma de ser. Entonces, Dios nos dio ese ejemplo de cualidades que nosotros debemos mantener cultivando. La primera, usó la palabra en defensa cuando tuvo confrontaciones. En ese cuadrito escriba allí Hechos capítulo 7, verso 29. Hechos 7, 29. Hechos 7, 29. ¿Listo? Bien, dice allí, al oír esta palabra, estaban hablando de la historia de Moisés, ¿sí? Estaban hablando de lo que Dios transforma a la persona. Estaban hablando allí, Esteban está dando un discurso, ¿sí? Y estaba explicando esto. Y empieza él a explicar la palabra en defensa, y si usted ha leído el pasaje, usted encuentra que la gente crujía los dientes de la rabia. ¿No lo ha leído? Y lo terminan apedreando a Esteban. ¿Y quién era Esteban? Ahorita lo leímos, varón de fe, lleno del Espíritu, buen testimonio. Y dice la Biblia, y me gustaría que se lo leyera en su casa, Hechos 6 y 7, que ellos veían su rostro como el de un ángel, aleluya. Y les daba rabia porque ese fue el mejor discurso evangelístico que viene desde Abraham, Isaac, Jacob, las tribus, y desde Moisés y todo eso, y pasa por David, pasa por Salomón, y pasa por los profetas, y les declara todas las cosas a esos que estaban ahí. Entonces él les hablaba de que cuando alguien oía la palabra como Moisés, empezó a huir y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos, y sigue diciendo todo esto, y sigue hablando a partir de lo que Dios le había hablado a Moisés. Aleluya. Lo que le trato de decir es que Dios siempre en ejemplo ha usado esa estrategia. ¿Cuántas veces enfrentó Cristo allá en el desierto al espíritu, es decir, al enemigo, al malvado? ¿Cuántas veces? ¿No fueron 3? ¿Se acuerdan de las 3? Dígame una, acuérdese. ¿Cómo? Te daré todo este reino si tan solo postrado me adorares. Primero, el enemigo ofreciendo lo que no es de él, porque como es padre de mentira, ¿cierto? ¿Quién dijo que esos reinos eran de él? Si la Biblia dice que toda la tierra y su plenitud son de Dios, aleluya. Si postrado me adorares, te daré este rey, estas tierras que ves. Y el Señor le respondía con palabras. Escrito está, ¿sí?, que solamente al Señor adorarás y solo a tu Dios servirás. ¿Cierto? Di que estas piedras se conviertan en pan, porque tienes hambre. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está, sino de toda expresión que salga de la boca de Dios. ¿Cierto? Entonces siempre se defendió con la palabra. ¿Sí? Con la palabra. Tírate, que dice la Biblia que sus ángeles guardarán. No, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios.
Pero me llama la atención es que siempre escrito está. Escrito está. A veces queremos evangelizar con cantaleta. Y la cantaleta, ¿qué significa la cantaleta? A ver, es ese dele y dele de algo que ya hace retumbe. Siempre lo mismo y lo mismo. Tú tienes que buscar de Dios porque es que te tienes que arrepentir. Y creen que ya con eso se van a ganar al esposo, al hijo, al vecino. Tú te está yendo mal es porque no has buscado de Dios y ya creen que con eso lo evangelizó. No lo has evangelizado. Debes demostrarle la bendición de Dios a su vida si él tan solo llegare a los pies de Cristo. Pero esa bendición no es económica, no es que va a vivir mejor, no. Es una bendición llamada salvación. Salvación. Listo. La siguiente. Bueno, acuñen otro por ahí, para los que anotan. Hechos 9:29. Hechos 9:29. Pablo lo hizo. Mírelo. Y hablaba denonadadamente. Usted está conmigo, hermano. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Eso hace el evangelista. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Entonces él hablaba con soltura. Hermano, el evangelista debe tener criterio de lo que está diciendo. Debe tener convicción de lo que explica. Porque Dios es Dios hablando a través de ti. Es la oportunidad en la que necesitas hacer ver a la persona que Dios le está llamando. Recuerde que somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros a la gente, al mundo, reconciliaos con Dios. Nosotros somos esos mediadores entre los hombres y la palabra de Dios. Nosotros los traemos a Cristo. ¿Sí? O nosotros les colocamos ese puente que es Cristo para que ellos lleguen a la salvación. Gloria a Dios. Entonces, la siguiente cualidad que Dios dio de ejemplo que debemos cultivar es que Él no ha sido estático nunca. Hechos 8, y volvemos a la historia que me encanta tanto. En el ítem B, el cuadrito escriba Hechos 8, 39 al 40. Hechos 8, 39 al 40. Listo. Dios nunca ha sido estático. Ahorita vimos que Felipe estaba cómodo y Dios lo mandó al desierto. Se ganó al eunuco, lo bautizó. Cuando subieron del agua, ya hubo bautismo. ¿Qué hizo el Espíritu del Señor? Arrebató a Felipe. ¡Fu! ¿Y qué pasó? Y el eunuco no le vio más. ¿Y qué más? Y siguió su camino gozoso. Aquí encuentro muchos principios bíblicos. Por eso a los ministros nos trasladan. Porque hay una labor que hacer en un lugar. Y cuando Dios sabe que la hicimos, viene y nos saca. Ya, mijo, ahora vas para otro lugar. ¿Usted está entendiendo palabra de Dios, hermano? ¿Qué más encuentro aquí? Encuentro que Felipe cumplió su legado, que era ganarse al eunuco. Para eso lo mandó el Espíritu al desierto. Para eso el ángel le dijo, y él fue obediente. Listo, te bauticé, me voy, porque el Espíritu arrebató a Felipe. Y dice que el eunuco no le vio más. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros nos bautizaron en el nombre del Señor, pero el ministro no tiene que estar detrás de nosotros. El que me bautizó no tiene que estar todavía llamándome, hermano, está perseverando, hermano, cuidado, vea que yo lo bauticé hace 16 años. No. Él está siendo ministro por otra parte. Y gloria a Dios que hoy también yo lo soy.
Pero Él no estuvo detrás de mí cuando se trasladó y No, la vida espiritual es nuestra. La salvación no es individual, la salvación es personal. Aleluya. Es personal. Entonces el eunuco no le vio más, pero él siguió su camino con gozo, gozoso. Él siguió su camino, hermano. Nosotros llevamos un camino. Y tal vez el que nos bautizó esté aquí, o fue el pasado, o el antepasado, o hace 20, 30 años, yo no me sé su vida. Pero no es que Él tiene que estar detrás de nosotros para que sigamos siendo cristianos. ¿Usted me está entendiendo, palabra de Dios? Porque el Espíritu arrebató a Felipe. El eunuco siguió su camino gozoso y Felipe, mire, enseguida se encontró en Azoto, en otra parte, y pasando, aleluya, aquí está otro principio, que Dios te puede sacar de un lugar y ponerte en otro donde sufras más. Hermano, es que yo era líder en una zona y me iba bien, y este año me pusieron en otra y yo no sé, aquí esto está duro. Eso es bíblico, míralo. Estaba en un desierto, pero por lo menos nadie lo perseguía. Pero aquí se encontró en Azoto, es decir, lo perseguían, tenía que andar escondiéndose. Usted está escuchando palabra de Dios, ¿no? Y pasando, o sea, a pesar de que vivía en Azoto, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea que aún con esa persecución encima, la cual la tuvieron todos, no nada más Felipe. Esteban murió apedreado, a Pedro dicen los historiadores que lo crucificaron al revés. El otro encarcelado, el otro desterrado en la isla de Patmos, y todos sufrieron. Pero pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, Dios no ha sido estático nunca, hermanos. Él mueve a su gente, mueve al evangelista. Ya hiciste la labor, sal, ahora vas acá. Y el evangelista en obediencia va. Hay Azoto, no importa, sigo. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Gloria a Dios. Y en la última, la C, mantiene cuidado de todo. Escriba, Primera de Timoteo, en el cuadro amarillo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Listo, vamos bien de tiempo. Mantiene cuidado de todo, dice allí. ¿Listo? Mantiene cuidado de todo. Vengo por acá. ¿Qué dice allí? Ayúdenme. ¿Quién lo dice primero? El apóstol Pablo. ¿A quién? Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un ministro joven. ¿Sí? Entonces Pablo tenía una preocupación, que Timoteo estaba joven. Ten cuidado. Debemos cuidarnos, hermano. Hay gente que no se cuidó y hoy no están en el evangelio. No se cuidaron. ¿Sí? Y la salvación hay que cuidarla. La Biblia dice que si te ocupares en estas cosas no estaréis ociosos. ¿Sí? Entonces, ten cuidado de quién. Primero, ¿de quién? De ti mismo. No, hay gente que prefiere cuidar al otro que a sí mismo. Y está más pendiente del error del otro que de los de él. Y corrige al otro y él no se ha corregido. Nada, nada. De ti mismo, ¿y después de qué? Y de la doctrina. Cuando dice persiste en ello, ¿en ello qué? ¿Cuál de estas tres cosas ahí escritas? Persiste en ello. ¿Ello qué? El cuidado. El tener el cuidado. Persiste en ello, en el tener cuidado. Pues haciendo esto, ¿esto qué? Tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Te salvarás a quién? Por eso es que los primeros talleres hablábamos de la necesidad grande que hay, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era? El primerito taller que dimos era que teníamos que salvaguardarnos nosotros como evangelistas.
Porque los primeros que tenemos que salvarnos somos nosotros. Yo no puedo salvar a nadie si yo me estoy ahogando. Entonces, hay evangelistas que quieren salvar a los demás, pero ellos tienen un mal testimonio. Así no van a salvar a nadie, porque no estás salvo ni tú mismo. Una hermana gritaba en todos los cultos: Señor, mis hijos, mis hijos. Y ni ella era bautizada. Y entonces, pero eso sucedía allá en Alaska, eso no es aquí. Gloria a Dios. Es una iglesia por allá. ¿Sí ve? Mis hijos, pero si ni tú estás salva, pide por ti y luego tú te ganarás a tus hijos. Usted está conmigo, hermano. Porque haciendo esto, te salvará a ti mismo y ahora sí a los que te oyeren. ¿Qué te van a oír? La doctrina que predicas. Y como debes tener cuidado en esas dos cosas, ti mismo es tu vida personal. Cuida tu vida personal. Ten testimonio, buen testimonio. Porque ya vimos que es parte de las cualidades del discípulo. Lo vimos ahorita, donde usted es un discípulo. Ese pasaje me muestra las cualidades de un discípulo. ¿Sí? Y te salvarás a ti mismo, tipo de lo personal, y a los que te oyeren, tipo de lo doctrinal. Es decir, tú vas a salvar a los que te oyen porque les vas a explicar bien. Porque vas a tener cuidado de la doctrina. Por eso mañana y los miércoles son talleres doctrinales. Y vamos a hablar de esas cositas que algunas doctrinas están explicando y las vamos a confrontar con la Biblia. No se lo pierda, gloria a Dios. Entonces sí ve que mantiene cuidado de todo. Todo es todo, hermano. Usted no es cristiano cuando está en culto. Usted no es evangelista cuando está evangelizando. Usted es evangelista todo el tiempo. Porque el evangelista es un cargo, no de momento, es un cargo de vida, aleluya, porque usted es cristiano y usted y yo somos servidores, seguidores de Cristo. Entonces, como seguidores y servidores, debemos mostrar a Cristo tal cual como es. Vamos a la tercera parte del módulo, ¿sí? Y dice arriba, voy a ampliarlo acá. Dice, leamos y analicemos, busquemos el sentido de lo que vemos en la historia de Marcos 6, del 1 al 6. El Señor ha sido nuestro evangelista ejemplo. ¿Qué ejemplos o detalles vemos aquí? Y encontramos allí 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Vamos a buscar Marcos 6, del 1 al 6, ¿sí? Y a partir de lo que leamos, entonces sacamos unas conclusiones, ¿cierto? Bien, salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Cuál era su tierra? ¿Cuál era? Él le llamaban Jesús porque se demoraron en contestar. Nazaret. Listo, aunque nació en Belén de Judea y habitó en Nazaret, dice. Y la escritura y la profecía decía, porque habría de ser llamado Nazareno. Aleluya, gloria a Dios. Listo. Salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Ojo. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Por eso es que la palabra dice que íste a tiempo y fuera de tiempo. No existe el momento en que usted diga, no es momento de hablar de Dios. Todo el tiempo es tiempo de hablar de Dios. ¿Cierto? Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Bien. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Le mencionaron a sus hermanos. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea que María tuvo más hijos. Y se escandalizaban de él, fíjese.
Ay, ¿este de dónde? Si este nosotros lo veíamos lijando con el papá desde pequeño, con José. Bien. Más Jesús les decía, ¿qué les decía? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿No les ha pasado que le dicen a uno, tan malo que eras? ¿Cierto? ¿Quién te ve? Yo que te conocí. Mis amigos me dicen, mira, lo malo que eras con nosotros. Y ahora y qué pastor. Cuando a mí me dicen así, yo les digo, claro, menos mal que lo dijiste, yo era, aleluya. Yo era así, pero Cristo transforma. Él me transforma. Entonces Jesús lo aclara, es que no hay profeta sin honra, o sea que el profeta tiene honra, pero sin honra solamente en su propia tierra y entre sus familiares y en medio de su casa. Es lo que él dice. Bien, me llama la atención lo que viene. Y no pudo hacer allí, ¿qué cosa? Ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Cuántos milagros hizo según el pasaje? ¿Cuántos? Mírelo. Lea la primera parte. Y no pudo hacer allí ningún milagro, cero. ¿Por qué no me contestó? Salvo que ¿qué? Sanó a unos pocos. Entonces, cuando usted ora por alguien y alguien sana, ¿se le puede considerar un milagro? Porque es que a veces oramos por alguien que tiene dolor de cabeza, le invocamos, ay hermano, me duele la cabeza aquí, ayúdeme, ore por mí. Claro, hermano, vamos a orar. Venga, hermano tal, hermana tal, vamos a orar. En el nombre de Jesús, mi hermano, reciba sanidad en el nombre de Jesús, amén. Ay, hermano, gracias. Ay, se me quitó. Pregunto, ¿fue un milagro? La Biblia dice que no hizo ningún milagro, sino que sanó a unos pocos. O sea que no toda sanidad es un milagro, hermano. ¿Usted está conmigo? Es distinto a que usted diga, hermano, yo tengo un cáncer, un SIDA, mi hijo viene con malformación. Hemos visto esos testimonios. Los hemos visto. Pero que yo ore por usted para que se le quite un gripón y usted a los 5 días está bien. Ay, hermano, qué milagro. No. Porque sola se le iba a quitar. Usted está conmigo, hermano. ¿Sí ve? Entonces, con una pastilla se le puede quitar el dolor de cabeza. No a todo lo podemos estar llamando milagro. La Biblia lo enseña. Sanó a unos pocos enfermos, a unos pocos, poniendo sobre ellos las manos. Listo. Verso 6. Y estaba, ¿qué? Impactado, abismado, sorprendido de la incredulidad de ellos. La gente no creía. Como lo veían como un carpintero. Y como no creían, por eso fue que no hubo milagros. Porque donde no hay fe no hay milagros. El poder de Dios está ahí. ¿Usted cree que Jesús no tenía poder para sanar allí a los enfermos de verdad, a los que estuvieran muriéndose? Él siempre tiene el poder, ¿o no? Pero no lo hizo porque no había fe. La Biblia dice que estaba asombrado del no creer de ellos. Pero a pesar de eso, hacía la labor evangelística. Dice, recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, en esas líneas usted escriba 3 o 4 cosas que usted vea ahí en ese pasaje que ya leímos. Escríbalas. Quiero verlos, quiero oír algunos. Ya expliqué algunas cosas. Escriba, si quiere escribir las que yo expliqué, hágalo. ¿Qué ejemplos o detalles vemos aquí?
Ahora bien, va hasta el 8. ¿Están escribiendo? Nótese que dice que después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Mire que los mandó de dos en dos. Y les mandó que no llevasen que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Listo, les dio instrucciones y los mandó de dos en dos. ¿Qué pudo haber escrito usted en esas líneas, hermano? ¿Qué escribió usted? Dígame una. ¿Qué escribió, hermana Tobar? Si no en su propia tierra, supongo. Sanó a unos pocos. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos y me gustó, se admiraban de su doctrina. Por eso el apóstol Pablo escribe que tengamos cuidado con la doctrina. Pero primero nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí ven? Pero hay hermanos que quieren saber más Biblia que ser cristianos. ¿Se la pilló? Nada. Hay hermanos que saben mucha Biblia, pero no son cristianos. No se la pilló. Tienen conocimientos increíbles, doctrinales y de vida cristiana, pero no las aplican. Y viven una vida triste, sin Cristo o de mal testimonio, sin sujeción al ministro, a las cosas, a la labor, sin sujeción a Cristo. Pero saben la palabra sujeción, saben todo, saben Biblia, saben más que el ministro. ¿Sí? Por eso se admiraban de su doctrina. Y en la parte social se admiraban de que, ay, ese no es el carpintero. Yo no sé si alguno puso eso, pero yo coloqué en la mía, el Señor, a pesar de la incredulidad, ¿qué hizo? Él cumplía su parte, que era predicar el evangelio, y hacía el recorrido, lo leímos, mírelo, que estaba asombrado de la incredulidad de ellos, pero recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, donde haya incredulidad, usted hace la labor evangelística, la hace, hermano, porque es parte del trabajo nuestro, es nuestro trabajo, nuestro criterio de vida cristiana. Gloria a Dios. ¿Alguien más puso algo más? Ahora, Edwin, dígame. La incredulidad puede afectar en que la obra de Dios no se lleve a cabo. ¿De dónde lo sacó, hermano Edwin? De que ahí dice que no pudo hacer ningún milagro, ¿sí? Salvo que sanó a unos pocos. Entonces la incredulidad afecta, porque si usted es un buen evangelista, pero allá no creen, el Señor dio unas instrucciones. ¿Y qué dijo? Sacudid el polvo de vuestro calzado y vayan a la siguiente ciudad. ¿No lo dijo? Gloria a Dios. Mire este pasaje, el verso 7, que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, o sea, hizo estrategia. ¿Tipo de qué? De que aquí hay momentos en que se comisionan hermanos. Bueno, hay un líder, usted va allá en el barrio, el Pupo, usted va acá, usted va aquí en Fundadores, usted acá, usted va a ser la líder de la zona tal de Dorca, este es su grupo de Dorca. Comisionando, distribuyendo, y los envió de dos en dos. Pero antes de enviarlos, primero recorría las aldeas predicando.
O sea que Él pone el ejemplo. Usted hoy va a ir por los lugares predicando, no porque usted, sino porque ya Él lo hizo. Ya Cristo lo hizo. Por eso hoy lo hacemos. Gloria al Señor. ¿Alguien más puso algo? ¿Ya? Mire lo que dice el icono amarillito. Ya vamos a terminar. Relaciones. Jesucristo es el único que puede salvar al ser humano en su vida, en su muerte y en su resurrección. El evangelista debe entender y manejar estos conceptos. Amén. Hay 3 pasajes allí. Yo lo voy a buscar acá. El primero es Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 22, para los que nos ven por las redes y anotan los pasajes. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, ¿sí? Habiendo purificado vuestras almas, ¿por la qué? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué más? Ahora viene y dice, siendo renacidos, es que nosotros volvimos a nacer. ¿Cuándo? El día que nos bautizamos, el día que recibimos el Espíritu Santo, el día que nos renacimos. Mire lo que la Biblia dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y lo único que es incorruptible, y la Biblia dice que permanece para siempre, es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alguien nace de nuevo es cuando empieza a vivir y a experimentar la palabra de Dios en su vida. Ese día yo puse aquí 5 papeles. ¿Se acuerda del primer taller? Oír, después venía creer, después venía arrepentirse y después venía nacer de nuevo y bautizarse. Y quedamos en polémica en cuál iba primero. Porque si ponemos primero bautizarse y luego nacer de nuevo, hay gente que cree que al bautizarse ya nació de nuevo. No. Hay gente que se ha bautizado y no ha nacido de nuevo. Lo ideal es que primero alguien nazca de nuevo y cuando su fruto lo muestre, le bauticen. Nada, hermano, nada. Entonces, ¿qué pasa, hermano, con esos que se bautizaron y a los 2 meses ya se les apagó la fiebre y se fueron para el mundo y andan por ahí semidesnudos y haciendo locura? Entonces, ¿qué pasó? Ellos se saltaron el paso de nacer de nuevo. No habían nacido de nuevo. Usted está conmigo, hermano. Eso lo explicamos ese día. Entonces, es necesario que entendamos, escriban ese cuadrito, en su vida. En su vida. Por eso el Señor les dijo, vosotros estáis limpios. A los apóstoles se los dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es la que limpia, hermano. La palabra es la que te puede hacer nacer de nuevo. Gloria al Señor. Entonces dice, en su vida, ese es el ejemplo de Cristo que nos renació, que nos dio la oportunidad de salvación, porque fuimos renacidos, dice ahí, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible. La palabra, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Yo pregunto, ¿Jesús no es el verbo hecho carne? ¿No es así? Entonces, en su vida, Él nos dejó el ejemplo, y lo dimos en el otro taller, en el doctrinal. El ejemplo de Cristo en su vida. Bueno, eso en esa época eran por Zoom. Y mostramos todo ese detalle
de nada más ese cuadrito que usted acaba de llenar. Y explicamos muchos más pasajes donde muestra eso. Lo que Cristo enseñó en su vida, por eso el Señor dice, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Porque el Señor dijo, yo no juzgo a nadie. La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día final, en el día postrero. O sea, ya lo escrito está, ya Él lo enseñó todo. Ya Él enseñó todo. Entonces yo juzgo de acuerdo a la palabra. Ese hermano está actuando mal porque la Biblia dice. No porque yo vea o mi criterio pienso, no. Según lo que la Biblia enseña. Bien, entonces en su vida, la Biblia dice que por la palabra fue que fuimos renacidos. Entonces nos dejó ejemplo en su vida porque Cristo es la palabra encarnada. ¿Usted está conmigo, hermano? Vamos a la segunda, Romanos 5:8. Escriba ahí en ese cuadro, en su muerte. En el de Romanos 5:8. En su muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bonito, ¿verdad? En su muerte nos dio vida. Aleluya. Él los dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nuestra salvación. Y el evangelista debe manejar este concepto. En su vida nos dio ejemplo. Y nos dio la oportunidad de ser salvos a través de la obediencia a su palabra. En su muerte nos mostró su amor. Porque no es lo mismo decir yo te amo, hermana Yura, yo le amo. A demostrarle que yo le amo. Porque el amor se demuestra. No se dice, no se anuncia. Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aleluya. Y la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, lo muestra, porque el amor debe mostrarse. Por eso Dios se manifestó, aleluya, porque Él es amor, pero Él tenía que demostrar que Él es amor. ¿Cómo lo demostró? Su esencia divina. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, aleluya, dio su vida por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y en la última, Romanos 4:25, escriba en su resurrección. Ahí están los tres momentos o etapas. En su resurrección Él nos ha salvado. La Biblia dice que si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Aleluya. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea que a Cristo lo crucifican por el error mío y suyo. Hermano, yo no había nacido, pero sí al nacer sabe Dios que por herencia pecaminosa ibas o venías en ese legado de pecado. Veníamos. Pero Dios nos dio la oportunidad de salvación. ¿Sí? Él fue entregado por nuestras transgresiones. O sea que ya nuestras transgresiones Dios las llevó en la cruz. Pero debemos acceder a permanecer en esa fe. Yo debo creer en que Cristo hizo esa obra. Pero ¿cómo demuestro que lo creo? Con mis actos. Hay hermanos que sus actos muestran que parece que no hayan agradecido lo que Dios hizo. ¿Usted está conmigo, hermano? ¿Y en qué lo nota usted, hermano? En su forma de vestir, en su forma de hablar, en su frecuencia de congregarse, en su forma de ser. Porque si usted no es y no aplica lo que Cristo era o enseñó, humilde de corazón y mansedumbre, ya no está creyendo en Él. ¿O sí, hermano? Ayúdenme. Aleluya.
Oiga, todo. Y es nivel 1 apenas. Cuando entremos a nivel 2, ¿cómo hacemos? Aprenderemos más. Gloria a Dios. Entonces, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Yo creo que Él es el Mesías. Decían los apóstoles, nosotros creemos. Ellos creían. Pero ¿en qué momento empezaron a creer? Cuando le vieron resucitado. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿usted cree que los apóstoles sabían quién era Jesús? ¿Por qué cree que se fueron a su labor? ¿Por qué cree que el Señor le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Ah, bueno, apacienta mis corderos. ¿Qué hacías pescando? ¿Qué hacías pescando si ya tú sabías que yo resucité? Entonces, ¿por qué no lo has dicho? Pedro, ven acá, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ah, bueno, pastorea mis corderos, mis ovejas, perdón. Usted está conmigo, hermano. Señor, la tercera vez, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Pedro se entristeció. Pero entonces, ¿qué haces aquí? Eso era lo que trataba el Señor de decir. Si ya yo resucité, ya yo te demostré que yo era el que había de venir. Ya tú estás justificado, Pedro. Oh, aleluya. Él fue resucitado para nuestra justificación.